Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú del Bicentenario nada está dicho. La noticia sigue girando alrededor de las vacunas anunciadas ayer por el presidente Francisco Sagasti, que deben llegar primero un lote de 1 millón de vacunas este mes y luego el lote completo de Sinopharm, las de AstraZeneca en septiembre o quizá antes, gracias a la providencia, y las de COVAX Facility. El Congreso, a través de su presidenta, ha dicho que ellos también quieren sumar esfuerzos. Vamos a ver cómo. Vamos a conversar justamente sobre eso y más con Mirta Vázquez, la presidenta del Congreso, que ya está con nosotros. Presidenta Mirta Vázquez, ¿cómo está usted? Bienvenida. Gracias por esta entrevista. Buenas noches, Jaime. Un gusto. Me llamó la atención precisamente que usted precisamente hable de sumar esfuerzos para distribuir las vacunas. ¿Cómo así piensa desde el Congreso poder ayudar a la distribución de las vacunas? Sí, bueno, el Congreso tiene varias instancias de fiscalización que están dedicadas justamente a verificar que diversos procesos que se inician desde el Ejecutivo, por ejemplo, sean llevados de la mejor manera posible. Yo creo que en el caso de las vacunas va a ser muy importante fiscalizar el tema de la distribución, de que lleguen de manera adecuada, de que se sigan los protocolos correctos. Y en ese sentido creo que el Congreso puede sumar los esfuerzos para ayudar en este proceso de implementación de la vacuna y sobre todo que lleguen a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Claro, pero ¿cómo, poniendo un ejemplo quizá, sería esta ayuda? Sí, fíjate, Jaime, se está elaborando un protocolo desde el Ministerio de Salud que tiene que ver con cómo se van a distribuir. Por ejemplo, quiénes van a ser las poblaciones que van a ser beneficiadas porque este primer lote solamente es de 1 millón de vacunas, ¿no? Correcto. Entonces, ahí realmente se va a tener que dirigir estas vacunas a los grupos poblacionales que el MINSA determine. Y ahí nosotros tenemos que hacer fiscalización que efectivamente lleguen a estos sujetos, actores que el MINSA determina, que no haya ningún proceso ahí que pueda desviar, por ejemplo, las vacunas a grupos que no son los prioritarios, ¿no? Claro. Por ejemplo, se tiene previsto, esto se tiene que reconfirmar además desde el MINSA, que la fase 1 de la vacuna sería para trabajadores de salud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Bomberos y Cruz Roja, ¿no? Esta es la primera fase. La otra está relacionada, la segunda, a mayores de 60 años, a los pacientes crónicos, a las comunidades nativas, presos y personal del INPE. Y en una tercera fase, a los peruanos de 18 a 59 años. Eso es más o menos lo que se estima. Tiene evidentemente que corroborarse. ¿A usted le parece este orden, estas fases de vacunación? De las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales que están en un trabajo arduo por controlar también el tema de el orden social para que no se produzca más contagios. Entonces, para nosotros nos parece que este criterio técnico que ha asumido el Ministerio de Salud es el más adecuado y por eso es que tenemos que tener en cuenta y mucho cuidado y fiscalizar de que realmente lleguen a ellos, porque en todos estos procesos siempre pueden interferir temas de corrupción y ahí hay que estar muy atentos, ¿no? Esa sería una labor desde el Congreso, ¿no? Poder acompañar y que evidentemente no hayan trabas de fiscalización. Oiga, quería aprovechar su presencia para comentar que varios candidatos, incluso hay congresistas que participan en la campaña presidencial y congresal de las elecciones del domingo 11 de abril, que están incumpliendo los protocolos de la pandemia y cuando se les pregunta por qué lo hacen, responden que, bueno, ¿cómo le van a negar un abrazo a una señora si se les acerca? Cosas por el estilo. ¿Cuál es la invocación que haría usted como presidenta del Congreso para que esto no se salga de control? Creo que es bien importante, en principio, nosotros ahora, por ejemplo, tenemos varios congresistas que están candidateando justo el día de hoy. Hemos pedido que nos den un informe de cuántos de ellos ya pidieron la licencia, desde cuándo se están contabilizando esa licencia. Hay algunos que han pedido incluso desde el 1 de enero, otros lo están pidiendo conforme lo establece la ley
un mes antes de las elecciones, es decir, a partir del 10, 11 de marzo, pero eso nos da pie, en principio, a invocar a los candidatos y que son parte del Congreso de que cumplan con las reglas electorales, que con el tema sobre todo de evitar, digamos, que sus labores congresales se vean de alguna manera, se utiliza la labor congresal para hacer proselitismo, pero también nosotros estamos elaborando un documento donde invoquemos a que se cumplan las medidas de seguridad sanitaria, que creo que es parte de la responsabilidad, no solamente como ciudadanos, sino que como congresistas aún más le corresponderá que den el ejemplo en la sociedad de que se debe guardar estas medidas aún en campaña, ¿no? Hay que demostrar responsabilidad también en estas circunstancias. Pero justamente usted me señalaba que hay algunos que ya han pedido licencia, otros están tramitándola. Dos nombres se me vienen a la cabeza que son congresistas y están en campaña, el señor Urresti, por ejemplo, y la señora Omonte. ¿Ellos ya pidieron licencia? Bueno, del señor Urresti tenemos un documento, pero falta aún formalizar, digamos, hay algunos datos que no están muy precisos. Todavía Carmen Omonte no la he visto dentro de la lista específica, pero ellos todavía tienen tiempo, digamos, conforme a ley. Solo es necesario 30 días antes de las elecciones que ellos puedan pedir la licencia, ¿no? Lamentablemente la ley se modificó porque antes eran 60 días antes que ellos estaban obligados a pedir la licencia. Ahora se modificó, solo son 30 días antes y claro, nosotros no podemos exigirles que antes de este plazo legal puedan ejercer o puedan pedir esta licencia. O sea, pueden, digamos, ejercer su labor parlamentaria y a la vez estar en campaña hasta el 11 de marzo. Sí, ahí nosotros hemos estado pidiendo algunos antecedentes. Hay un pronunciamiento de la Comisión de Constitución de hace varios años que establece que los congresistas pueden hacer labor proselitista, pero prohíben que la misma sea ejercida cuando ellos están realizando labor parlamentaria, como por ejemplo cuando les toca sesionar en comisiones, en pleno, ahí ellos no pueden faltar ni pueden hacer labor proselitista. Claro. Entonces vamos a cuidar escrupulosamente esos temas, pero digamos hay que someternos a lo que establece la ley. ¿Cómo va? Durante el día de hoy, varios congresistas se han quejado de que usted o la mesa directiva, para ser más exactos, está dilatando el reinicio de las sesiones y que cómo van a descansar tantos días en enero si la gente de a pie se está rompiendo el lomo tratando de salir adelante, digo, en medio de la pandemia. ¿Cuándo comienza a sesionar la comisión permanente, el consejo directivo y la junta de portavoces? Sí, primero, Jaime, que nos sorprendió en la mañana un poco esta pequeña campaña que iniciaron algunos congresistas diciendo de que nosotros estábamos de vacaciones, cuando a todos les consta en principio que esta mesa directiva hemos terminado de trabajar con plenos, además seguidos, como toda la población ha visto, hasta el 30 de diciembre. Después, justo para las fechas que han sido fiestas, nosotros hemos seguido trabajando por el tema del conflicto agrario. Hemos seguido coordinando con el Ejecutivo y desde el 4 de enero, desde el lunes 4 de enero, nosotros estamos trabajando de manera presencial. Incluso el 4 de enero hemos estado en las ceremonias oficiales de inicio del año judicial y a partir de ese día hemos empezado a sesionar la mesa directiva, algunos días de manera presencial y otros días de manera virtual, ¿no? Y por esta primera semana hemos comunicado incluso a los congresistas que estamos abocados a temas administrativos. ¿Por qué, Jaime? Nosotros somos una mesa directiva que recibió el cargo de manera atípica. Nadie nos ha entregado, nadie nos ha hecho una entrega de cargo. El asunto administrativo está absolutamente desordenado y eso se ha expresado incluso en temas muy, o sea, perdóneme, digamos, el señor Merino, ¿no? O el señor Valdés, digamos que entre ellos, ¿no? Se sortearon la presidencia del Legislativo, ¿no han hecho entrega de cargo? No hubo lamentablemente una transferencia de cargo, no hubo. Porque fue la cosa, yo creo, bastante...
se dio la situación en un momento bastante abrupto de conflicto. Entonces, cuando nosotros entramos, realmente el presidente de entonces, el congresista Merino, incluso pidió licencia varios días y él era el responsable de hacernos una entrega de cargo, pero estaba de licencia y no se pudo hacer la misma, ¿no? Entonces nosotros hemos recibido un parlamento que administrativamente no hemos podido sino enterarnos y ordenar y organizarnos. Estos días hemos tenido la primera oportunidad. Pero usted ¿no? le pidió, invocó, exhortó al señor Merino, al señor Valdés, oiga, entréguenme el cargo, ¿en qué condiciones me están dejando la presidencia del Congreso? Porque eso en todos los estamentos del Estado es rigor, es parte de sí, pues, la propia naturaleza del trabajo. Hay que entregar los cargos. ¿Cómo que no le va a entregar el cargo al señor Merino? Lamentablemente no se produjo, Jaime. El señor Merino estuvo de licencia varios días y nosotros teníamos que seguir, y sobre la marcha venía la aprobación del presupuesto y luego varios plenos, y no hemos parado hasta fin de año. Así que la primera oportunidad que estamos teniendo para organizarnos administrativamente es esta semana. Nosotros incluso lo hemos hablado con varios congresistas que han ido a vernos. Además, hay un tema de que estamos iniciando año, hay incluso el asunto de renovación de contratos, etcétera. Todo esto tenemos que poner en orden. Ha habido incidentes como estos de seguridad que nos alertaron sobre una necesidad de reorganización completa en temas de seguridad del Parlamento. Estamos abocados a todo eso y aún así hemos hecho ya un cronograma que nosotros hemos transmitido a los portavoces, porque desde la otra semana empezamos a sesionar. Vamos a llamar a comisión permanente, vamos a llamar a junta de portavoces, vamos a llamar al consejo directivo. Todo está cronogramado, Jaime, pero yo sí pediría responsabilidad, porque nuestros colegas mismos nos están viendo que estamos trabajando en estos temas de carácter administrativo, y creo que es una responsabilidad también que nos toca asumir, ¿no? Ahora, entonces, para definir el tema de los reinicios y de la labor parlamentaria en estricto, como le decía hace un momento, varios congresistas en la jornada de hoy le han pedido que, oiga, ¿por qué nos demoramos tanto? ¿No? Más allá de los protocolos, de haber participado en la ceremonia de asunción de cargo de la presidenta del Poder Judicial, digamos que eso es un poco protocolo, pero labor parlamentaria en estricto, ¿cuándo comienza? La próxima semana, y lo hemos comunicado así desde el día lunes. Vamos a empezar, y esta semana, como repito, es poner un poco en orden, y hay una urgencia que nos están repitiendo los congresistas, que ellos quieren sesionar en comisión permanente porque les parece importante la citación de los ministros. Y nosotros realmente no nos negamos a eso, pero tenemos que actuar también conforme al reglamento, ¿no? El reglamento y la propia Constitución establece que los ministros le responden al Pleno del Congreso. Entonces, primero hay que discutir en Junta de Portavoces si, estando en receso, le corresponde a la Comisión Permanente hacer esta citación y en qué condiciones, y eso se tiene que decidir en la Junta de Portavoces. No lo podemos decidir nosotros, por más mesa directiva que seamos, porque ahí hay un tema reglamentario que hay que respetar, ¿no? Ahora, entre las cosas que tienen pendientes, son varias, ¿no? Pero hay una en particular que tiene dos momentos, ¿no? El señor Edgar Alarcón, que tiene una denuncia en su contra, está pendiente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Estaba prevista la sesión para mañana, y él ha pedido reprogramar esta sesión. Es una denuncia, además, que, la ha presentado la propia fiscal de la Nación. ¿Esto cuándo se tiene que ver, señora Mirta Vázquez? Fíjese, Jaime, el día lunes yo me reuní con el presidente de la comisión, de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el congresista Pérez Ochoa, y le pregunté cómo iban estos procesos. Él me manifestó que justamente esta semana ya tenían programada la audiencia del caso del señor Alarcón. Sin embargo, también recordemos que
el señor Alarcón tiene varios procesos, varias denuncias. Sí. Hay una que ya está incluso con un informe aprobado y que ya estaría lista para la comisión permanente. Nosotros estamos corriendo traslado justamente al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a ver si es posible que esta comisión permanente que vamos a tener el viernes de la próxima semana, pues ya podemos por lo menos avanzar con ese caso. Si el caso de mañana esperemos que no se dilate más, pero el otro que ya está avanzado quisiéramos nosotros que ya se discuta en la próxima sesión de la Comisión Permanente. Porque, digamos, mientras tanto el señor Alarcón sigue presidiendo la Comisión de Fiscalización, que no es cualquier comisión, es una de las comisiones más importantes del Congreso de la República. Eso, ¿debe continuar así? ¿Cuál es su opinión? Mire, yo he hablado muchas veces, un par de veces tanto con el partido del señor Alarcón como con el señor Alarcón mismo. Yo le pedí al señor Alarcón, le hice ver que ellos primero tenían un compromiso partidario de que lo iban a retirar de la presidencia y le manifestaba que eso era lo más conveniente porque el Congreso no puede tener a una persona presidiendo una comisión tan importante y que sea una persona que esté cuestionada por estos temas de corrupción. Yo le hice ver que era un tema de legitimidad y que evitar, ¿no?, de que se interfieran también en investigaciones importantes. El señor Alarcón me dijo que tenía un acuerdo con su partido de quedarse solamente hasta diciembre. Me aseguró que en diciembre iba a salir. Lamentablemente lo hemos escuchado diciendo de que no va a salir porque una facción de su partido apoya porque se quede. Yo estoy insistiendo a hablar con el vocero de su partido. Espero que el congresista Vega podamos entablar una conversación, a ver cuáles son las razones por qué el partido, cuál es la facción que quiere conservar al señor Alarcón. Ojalá que podamos persuadirlos porque realmente más allá de lo legal está la legitimidad. Jaime, yo siento que la población no tiene confianza, que ninguno de los actores tiene confianza. Por más buen trabajo que haga el congresista Alarcón, la gente no siente confianza porque él mismo está cuestionado por estos temas de corrupción y pues no puede estar a la cabeza de estas investigaciones delicadas, ¿no? No, claro, es un sinsentido que un congresista que tiene tamañas acusaciones por, evidentemente, develar, pero la fiscal de la Nación, nada menos, está pidiendo que se tramite esta denuncia contra él, pero él siga presidiendo la Comisión de Fiscalización. Es un absurdo. Además no tiene, es decir, hay una situación bastante contradictoria porque él por un lado está avanzando investigaciones de corrupción contra determinados actores y por otro lado tiene denuncias contra él que ya están llegando casi a la comisión permanente, o sea, está a la vez de acusador y de acusado, digamos, ¿no? Entonces, esto no le hace sentido a nadie en la población y nosotros entendemos eso, por eso volvemos a invocar a su propio partido político. Creo que estas cosas no son buenas ni para él como congresista, tampoco nos hace bien al Congreso, creo que nos resta mucha confianza de parte de la población, ¿no? Pero en ese discurso que usted plantea, válido, de la legitimidad, ¿cómo queda el pedido del propio señor Alarcón para citar a la premier Violeta Bermúdez y citar al ministro Élise a la comisión permanente? Sí, efectivamente, él es uno de los que más insiste en que ya sesionemos para llamar a los ministros y realmente ese es un problema para nosotros. Creemos que nosotros estamos convencidos, creo a todos en el Parlamento, después de los hechos sucedidos, que los representantes del Ejecutivo tienen que venir a explicar. Creo que ahí hay un acuerdo entre todos, pero también es un poco, para la población no le suena legítimo que quien está siendo investigado también exija que se abran investigaciones sobre actores como los ejecutivos que están, como los del Ejecutivo que ahora están a la cabeza, ¿no? O sea, es un tema de legitimidad, vuelvo a repetir, y
pues así no hay ninguna confianza, no podemos recobrar la confianza en el Parlamento, ¿no? Le decía que hay varios pendientes y uno de ellos, coincidirá conmigo, es el de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, al que le faltaba justamente la segunda votación en esta legislatura. ¿Tendrá prioridad? Y si es así, ¿cuándo? Un rango, una ventana de fechas, ¿no? ¿Va a colocarse esto en la agenda? ¿O cuándo debe colocarse? Primero, Jaime, que yo creo que como presidenta del Congreso hago un compromiso firme de insistir en que este sea uno de los temas priorizados en los primeros plenos que tenga en esta legislatura el Congreso. Creo que es importante comprometerme como presidenta de este poder del Estado, porque creo que el legislativo se ha comprometido con la población a sacar este tema adelante para devolverle también a la población esa confianza en mejorar la calidad parlamentaria, que no haya más gente entrando al Parlamento con motivo de eso, escudarse de la justicia, ¿no? Y por eso es que hay un compromiso firme desde la presidencia, pero creo yo también, yo me animo a decir de que la mayoría de partidos políticos se ha comprometido a lo mismo, por eso tengo confianza en que probablemente incluso el primer pleno que tengamos es posible que agendemos la segunda votación y dejemos cerrado este tema ya. De acuerdo, entonces tendría que, digamos, tener la prioridad extrema, Así es. Proyecto la eliminación, quiero decir, de la inmunidad parlamentaria. Y la ley agraria, dígame, ¿en qué va a quedar finalmente? Los empresarios agroindustriales han levantado su voz de protesta, dicen que esta no es una ley que facilite o que permita al sector dinamizar su cuestión productiva, o sea, que es una ley más bien que los limita, que los ata de manos. Sí, respecto a la ley agraria hay un descontento, digamos, de parte de las dos partes, tanto trabajadores que sienten que no se han reconocido los derechos que les correspondería como a cualquier trabajador en el país, y nosotros estamos claros que es así. Realmente un trabajador de este sector no, hasta este momento, incluso con esta ley, no ha recuperado todos los derechos que le correspondería a otros trabajadores en el país. Y del sector empresarial hay una preocupación porque creen que esto les va a generar un impacto importante sobre su actividad. Ahí yo creo que hay que llamar a las partes a, en principio, darle oportunidad a esta ley, reglamentarla, digamos, con acuerdo de todos. Ahí desde el Parlamento hay varios congresistas comprometidos con el tema de la reglamentación. Creo que hay que convencer a las partes que estos son procesos que no se van a poder revertir de la noche a la mañana, que hay que empezar dando pasos, seguro no serán en grandes pasos, pero hay que caminar dando pasos firmes. Y esta ley que se aprobó en el Congreso creo que expresa eso, un primer paso firme para empezar a revertir las situaciones, para empezar a generar grandes cambios. Claro, creo pero que está bien, esta pero situación va a ser ¿qué pasa todo si un ellos no proceso, quieren ¿no? la ley? ¿No? Ahí hay una contradicción. Sí, Un problema. miren, yo apostaría porque entremos al diálogo y justamente veamos que en esta ley hay una oportunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo otro sería simplemente otra vez dejar de lado esta norma. ¿Y qué norma vamos a sacar en estos momentos cuando esta es la única que tiene de alguna manera aspectos mínimos para ambas partes, ambos sectores, ¿no? Entonces yo apostaría porque volvamos al diálogo, porque miremos cómo podemos ir dando pasos, comprometernos a que todos los cambios también vengan de manera progresiva, ¿no? Eso tenemos que estar claros. Ahora, finalmente, vamos a conversar en un momento con la exministra de Justicia, Ana Neira, sobre el caso de la psicóloga Ana Estrada. Es un caso estremecedor. Hoy se ha realizado una audiencia y allí los procuradores del Ministerio de Salud, del Ministerio de Justicia y de Salud
instituciones además demandadas por la Defensoría, lo que piden es que se declare infundado el recurso de amparo que ha pedido Ana Estrada, porque el tema, dice, debería ser debatido en el Congreso y no a través de un proceso constitucional. O sea, les está diciendo a ustedes, básicamente, los procuradores del Estado, les está diciendo, ustedes háganse cargo del caso de Ana Estrada. Sí, Jaime, es un caso muy delicado y creo que nos plantea un problema que ha sido también motivo de discusión en muchos países. Hay países en los que se ha aprobado este derecho, digamos, a acceder a la eutanasia, pero ha sido producto de una serie de debates y discusiones largas, porque ahí hay que ponderar dos derechos fundamentales, ¿no? Por un lado el derecho a la vida y por otro lado el derecho a la dignidad. Y creo que son derechos que no es fácil ponderarlos, no es fácil, digamos, tomar partido por alguno de ellos. Las situaciones son muy complejas son y ahí además yo creo que el Parlamento... ¿no? Pero concretamente sobre, ¿usted qué piensa? ¿Lo debe resolver el Poder Judicial o, como dicen los procuradores, debe ser un tema que se debate en el Congreso? Yo creo que ayudaría mucho que el Poder Judicial establezca criterios. El sistema de justicia muchas veces ha generado precedentes que ayudan también luego para diseñar las normas, y ya que el caso está en el Poder Judicial, ayudaría mucho un pronunciamiento de valoración, de ponderación de estos derechos para que luego el Parlamento tenga digamos, algunas luces, algunos criterios ya fundados sobre los cuales puede elaborar más adelante alguna norma, ¿no? La presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, con nosotros tocando varios temas. Ya nos dice que la próxima semana se reinician las labores parlamentarias y estaremos muy atentos a ello. Muchas gracias por esta entrevista.